El último vídeo de esta serie lo vamos a dedicar a la herencia del sexo y la herencia de caracteres ligados al sexo. Bien, estamos aquí en la presentación, en la diapositiva relacionada con este punto. Determinación del sexo y herencia ligada al sexo. En nuestro caso vamos a estudiar cómo se transmite la característica del sexo de un individuo por medio de una determinación cromosómica. Existen otras formas de determinar el sexo, relacionadas con solamente algunos genes o incluso relacionadas con las características ambientales durante la gestación de un individuo. Pero, en nuestro caso, el sexo se hereda mediante la participación de un par de cromosomas sexuales. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 pares se denominan autosomas. Son los que no determinan el sexo. Están agrupados en parejas de homólogos y esas parejas son cromosomas exactamente iguales. Vemos aquí, por ejemplo, el cariotipo de un individuo. El cariotipo es la representación, la imagen de los cromosomas de un individuo. Vemos, por ejemplo, que la pareja 1 son dos cromosomas de tamaño y estructura similar. Cada uno de ellos heredado de un parental. Uno de ellos del padre y otro de la madre. Así, los 22 autosomas tienen esas mismas características. Son parejas exactamente iguales. Pero hay un par de cromosomas sexuales, la pareja 23, en la que esos cromosomas pueden ser iguales o diferentes. Existen dos cromosomas distintos de la pareja 23, el cromosoma X y el cromosoma Y. Las hembras tienen dos cromosomas X, por lo tanto también es una pareja de cromosomas iguales. Pero los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Como vemos en este cariotipo, lo que tiene este individuo es un cromosoma X y un cromosoma Y, es por lo tanto un macho, y como veis, el cromosoma Y es muy distinto del cromosoma X, es mucho más pequeño. Los cromosomas X e Y también tienen diferentes genes. Veamos cómo se transmite la característica del sexo de un individuo. Los machos producen gametos que son espermatozoides. El 50% de los espermatozoides llevará un cromosoma X y el 50% llevará un cromosoma Y. Aquí vemos el caso de un individuo macho, el padre, con sus cromosomas X e Y, y los espermatozoides llevarán solo uno de los dos cromosomas, o bien el X o bien el Y. Las hembras también producen gametos que serán óvulos. En este caso, todos los óvulos llevarán el cromosoma X. Vemos aquí la madre, la hembra, con sus dos cromosomas X, y los óvulos que produce, por supuesto, solo pueden llevar un cromosoma y será siempre el X. Si se unen el espermatozoide con el cromosoma X con el óvulo, dará lugar a un cigoto que lleva los cromosomas XX. Serán, por lo tanto, se desarrollará una hembra. Si el espermatozoide que participa en la fecundación es el que lleva el cromosoma Y, la unión dará lugar a una célula XY que desarrollará un individuo macho. Pero como decía antes, en los cromosomas X e Y hay distintos genes y la transmisión de las características de esos genes va a ser diferente a lo que hemos visto en las leyes de Mendel. No responde a las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque si un cromosoma X tiene un determinado gen, las hembras van a tener dos copias de ese gen en sus dos cromosomas X, pero los machos solo van a tener una copia. Si un gen está en el cromosoma Y, los machos tendrán una copia de ese gen, las hembras no van a tener ninguna copia. Por ejemplo, si un gen está en el cromosoma X,
Como vemos, las hembras tendrán 2 copias, los machos una. Si un gen está en el cromosoma Y, los machos tendrán una copia, las hembras ninguna. La herencia de estas características tiene otras normas distintas que las de las leyes de Mendel. Vamos a analizar un caso de cómo se transmite un gen que está en el cromosoma X. Por ejemplo, el daltonismo, que, como sabéis, es la incapacidad para distinguir determinados colores. El mismo caso también está determinado en un gen del cromosoma X, es el de la hemofilia, que es la incapacidad para coagular correctamente la sangre. Bien, por ejemplo, en el daltonismo tendríamos entonces que el gen que transmite esta característica, ver bien los colores o no distinguirlos, por lo tanto ser daltónico, lo llamaremos gen D, que está en el cromosoma X. Por lo tanto, colocaremos X con un superíndice. El daltonismo está transmitido por un gen que tiene 2 alelos distintos. El D mayúscula dominante produce visión normal. El D minúscula, aquí X, D minúscula, es el recesivo y produce que la persona sea daltónica. Tendremos, por lo tanto, diferentes tipos de individuos según las combinaciones de estos alelos. X de mayúscula será una mujer con visión normal. X de minúscula seguirá siendo una mujer con visión normal, puesto que tiene el alelo dominante de mayúscula, pero podrá transmitir el daltonismo a su descendencia, es decir, es una mujer portadora del daltonismo. Y por último, en mujeres tenemos la combinación X de minúscula. En este caso sí será una mujer daltónica. En los hombres, X de mayúscula Y será un hombre con visión normal. Y X de minúscula Y será un hombre daltónico. Veamos algunos casos de cómo se transmite esta característica. Por ejemplo, una madre con visión normal, que sea X de mayúscula, producirá en sus óvulos todos ellos con el cromosoma X que lleva el gen D mayúscula. Si se reproduce con un padre daltónico, que sería de genotipo X de minúscula Y sus espermatozoides, la mitad X de minúscula y la otra mitad Y. Si unimos óvulos y espermatozoides, tendremos las siguientes combinaciones. Mujeres X de mayúscula, X de minúscula, es decir, mujeres portadoras del daltonismo, de visión normal, pero portadoras. Hombres X de mayúscula, Y, visión normal. Mujeres X de mayúscula, X de minúscula, portadoras, y hombres X de mayúscula, Y, visión normal. Por lo tanto, los fenotipos, las proporciones fenotípicas serán que la mitad de sus hijos serán mujeres portadoras y la otra mitad serán hombres de visión normal. Otro caso. Pongamos que la madre es portadora, X de mayúscula, X de minúscula, y el padre daltónico, X de minúscula, Y. La madre producirá 2 tipos de óvulos, los que llevan el cromosoma X con la D mayúscula y los que llevan X con la D minúscula. Los hombres producirán espermatozoides con el cromosoma X con la D minúscula y espermatozoides con el cromosoma Y. Unimos otra vez óvulos y espermatozoides. Obtenemos, por tanto, mujeres X de mayúscula, X de minúscula, portadoras. Hombres X de mayúscula, Y. Mujeres X de minúscula, daltónicas. Y hombres X de minúscula, Y. Por lo tanto, las proporciones fenotípicas serán que tendremos entre las mujeres la mitad de ellas portadoras y la otra mitad daltónicas. Y entre los hombres, la mitad de ellos son de visión normal
y la otra mitad son daltónicos. Bueno, con esto terminamos la parte de genética en la que se pueden hacer problemas. Recordar que tenemos aquí toda una serie de enlaces en los cuales podemos repasar estos conceptos y que tienen también ejercicios para hacer, tanto de genética mendeliana como de herencia del sexo y herencia ligada al sexo. No olvidéis revisarlos y aquí estaremos para resolver las dudas que surjan en todo momento.